Ya. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches jefe. Yo soy la doctora Nadia Cabrera y junto con el doctor Cristian Sala vamos a presentar una actualización bibliográfica sobre la desmedetomidina. Quiero hacer un agradecimiento especial a nuestros tutores, para la doctora Nelly Garcete y el doctor Walter Delgado que nos estuvieron acompañando durante la realización de este trabajo. Siguiente. Bueno, la desmedetomidina es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos que producen sedación, analgesia, protección neurovegetativa, ansiólisis y también es coadyuvante para la realización de la anestesia general. Su actividad sedante está dada, ¿verdad?, por receptores que se encuentran en el locus ceruleus, mientras que su actividad analgésica está dada por estimulación de receptores que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal, en donde lo que realizan es inhibir la secreción de sustancia P, que es una sustancia que participa en la vía nociceptiva. Bueno, los efectos principales, como ya dijimos, es de sedación, analgesia, protección neurovegetativa, ansiólisis, coadyuvante en la anestesia general y también se puede utilizar, ¿verdad?, en anestesia total intravenosa, en lo que ayuda, ¿verdad?, a disminuir las dosis de los anestésicos intravenosos. A nivel cardiovascular, produce hipotensión, bradicardia y que tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial disminuyen, hace que esto no cree un desbalance, ¿verdad?, entre el aporte y demanda de oxígeno al miocardio. Tanto sus efectos ventilatorios como efectos neurológicos son parecidos a lo que ocurren durante un sueño normal, ¿verdad?, durante un sueño fisiológico. Y también se ha visto que es eficaz para la disminución de los temblores intraoperatorios y puede ser utilizado junto con la amiperidina para tratar esta afección. Entonces, utilizamos la metomidina como coadyuvante de la anestesia general y de la anestesia regional como ansiólisis para sedaciones conscientes y también para la analgesia postoperatoria. Siguiente. Las dosis que utilizamos de manera intravenosa, hacemos primeramente una dosis de carga de 0,5 a 1 microgramo kilopeso. Esto es una infusión que tenemos que realizarlo durante 10 minutos. Seguidamente se hace una infusión de mantenimiento que va entre 0,2 a 0,7 microgramo kilopeso hora. Es muy importante tener en cuenta que la unidad de medida es microgramo kilopeso hora porque graves errores han ocurrido, ¿verdad?, en la interpretación de esta unidad de medida. Las dosis máximas que han sido utilizadas y descritas y escritas, ¿verdad?, son las de 0,75 microgramo kilopeso hora y de 1 microgramo kilopeso hora. A nivel mediante la vía intramuscular, la dosis es de 2 a 2,5 microgramos por kilo peso. Y a nivel tanto intratecal como intranasal está todavía en estudio, ¿verdad? Pero varios artículos afirman, ¿verdad?, que a nivel intratecal es eficaz una dosis de 5 a 7 microgramos. Y a nivel intranasal, 1 a 1,5 microgramos por kilo peso. Y su utilización en bloqueos periféricos se realiza con una dosis que es igual a la dosis de carga, que es 0,5 a 1 microgramo kilo peso, pero tiene un tope de máximo 100 microgramos. Siguiente. Bueno, buenas noches compañeros, jefes, jefas, profe, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquitito entonces, más que una clase, es más bien para ver cuáles son los nuevos estudios que hay sobre la desmedetomidina. Ya se dijo una breve introducción sobre el fármaco, ¿verdad? Pero ¿qué es lo nuevo? ¿En qué se está usando? ¿Qué forma de administración tiene? Si hay jefes que lo ponen en práctica, ¿de qué manera? Eso es lo que queremos hablar, comentar experiencias. Y antes de eso, vamos a hablar de algunos trabajos, ¿verdad?, actualizados.
empezando por este que es del 2012, ya tiene sus años, ¿verdad? Pero es más bien para darle una introducción a lo que es la desmetomidina, su rol actual en anestesia y cómo surgió este fármaco. Sabemos que este fármaco, bajo el nombre comercial de Precedex, fue aprobado por la FDA aproximadamente en el año 1999. Era utilizado como pseudoanalgesia en unidades de cuidados intensivos. Y más adelante empezó a usarse ya en el peroperatorio como tal. Eh, Sus propiedades son básicamente espectaculares. Desde hace unos años que ya se está utilizando como auxiliar en anestesia general, se está utilizando en anestesia neuroaxial y en bloqueos periféricos, mejorando notablemente la analgesia en todos los aspectos. Eh, Esta es el Journal de Anestesia del 2018, en donde habla de la desmetomidina como coadyuvante usando en anestesia general. Teniendo como conclusión el estudio que las propiedades anestésicas de la desmetomidina demostraron una reducción importante de las dosis de otros anestésicos, particularmente de opioides, pero también hablando de hipnóticos, endovenosos, inhalatorios, ¿verdad? Reduciendo la CAM. Notablemente todos los anestésicos disminuyeron sus dosis de mantenimiento al utilizar desmetomidina, y así también se vio una disminución de los efectos adversos. Esta es la RESET, que es la revista de la Sociedad Española del Dolor del 2018 también, donde hablaba de la dexmedetomidina como coadyuvante en bloqueos de nervios periféricos, que dio como resultado, ¿verdad? La conclusión más importante es que la dex perineural mejoró la calidad de analgesia obtenida con mínimos efectos adversos asociados. Teniendo en cuenta esta revista del 2017, Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, estudió el efecto que tenía la bupivacaína intratecal versus la bupivacaína más la dexmedetomidina intratecal sobre el dolor postquirúrgico. Las dosis son bastante discutidas, ya la mencionó Nadia al comienzo, eso se puede discutir, ¿verdad? Vamos a ver también estudios más adelante donde hablan de un montón de dosis utilizadas en diferentes vías de administración, pero todos con excelentes resultados. En este caso, por ejemplo, se observó, como ya lo esperaríamos, una mayor duración de la analgesia postoperatoria. Esta revista de anestesia regional y medicina del dolor utilizó la dexmedetomidina con la dexametasona como coadyuvantes en un bloqueo de nervio intercostal para neumonectomía toracoscópica, un estudio prospectivo randomizado. Su utilización de ambos, añadiendo la ropivacaína para el bloqueo, dio como resultado un método bastante atractivo para prolongar la analgesia con escasos efectos adversos. Acá tenemos la revista de farmacología anestésica clínica, donde hablaba de la farmacocinética y los efectos sedantes de la dexmedetomidina intranasal en pacientes pediátricos ambulatorios sometidos a resonancia magnética, donde se realizó el estudio a pacientes que iban de 5 meses a 11 años, donde se hacía una dosis de 2 a 3 microgramos kilopeso. En otros lugares encontramos que la dosis va de 1 a 2, acá encontramos de 2 a 3 utilizado en este estudio, ¿verdad? 1 hora antes del procedimiento. Como conclusión, fue de absorción rápida en ese tiempo que se administró y proporcionó una sedación importante con efectos súper beneficiosos para el paciente. Este estudio es del 2020. En esta revista vemos lo que es la ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, que significa recuperación temprana en el postquirúrgico con desmetomidina, con los protocolos y para lo que es analgesia para control del dolor postoperatorio, ¿verdad? En este caso tenemos un montón de ejemplos donde, por ejemplo, se estudió en recuperación postquirúrgica, en control de la respuesta al estrés, en lo que estamos hablando la otra vez, anestesia intravenosa libre de opioides, donde se observan resultados bastante impresionantes. En este caso, por ejemplo, ellos utilizaron una dosis
de preinducción endovenosa con Dexme a 0,5 microgramos kilopeso, lo que les arrojó como resultado una disminución en el 60%, ¿verdad?, del dolor postoperatorio y una reducción de la CAM, de los inhalatorios. En la disminución de la respuesta al estrés, tenemos que un bolo de 1 microgramo kilopeso durante 10 minutos y una dosis de carga de 0,5 como mantenimiento redujo la analgesia rescate en el grupo con desmedeto. Recién a los 360 minutos se realizó, versus el grupo control a los que no se le agregó desmedeto ya a los 50 minutos. Después tenemos también bloqueos en pediatría, alivio inguinal y hipogástrico para reparación de hernias, donde utilizaron ropivacaína al 0,2% versus ropivacaína en la misma concentración, añadiendo desmedeto a 1 microgramo kilopeso, con resultados favorecedores, donde el grupo al que se le añadió desmedetomidina aguantó 970 minutos antes de realizar una analgesia de rescate versus el grupo control, que incluso llegó a menos de la mitad. En el estudio de anestesia peridural, utilizando 15 ml de bupivacaína al 0,2%, añadiendo 50 microgramos de desmedeto, se compara con un grupo al que se realizó la misma concentración de bupi, pero añadiendo 50 microgramos de fentanil. Lo mismo, se tardó más en hacer el primer rescate analgésico cuando se utilizó desmetomidina versus cuando no se utilizó el fármaco. En otros estudios vemos como, por ejemplo, también se utiliza para prevenir el delirio postoperatorio en ancianos a una dosis de 0,5 microgramos kilopeso, donde se vio buenos resultados, pero quizá por el rango etario se vio una mayor tasa de bradicardia y hipotensión durante el manejo. Lo mismo, también utilizado en pacientes pediátricos para prevenir el delirio de emersión, y también en pacientes sometidos a adenoamidalectomía con desmedeto a 1 microgramo kilopeso, con efectos favorecedores en cuanto a la analgesia, como ya estuvimos hablando. Este estudio, que dentro de sí tiene un montón otra vez de artículos, acá están los links, ¿verdad? Habla de la ERA, como ya habíamos visto todos los protocolos, y básicamente concluye que la dexmedetomidina, como es un agonista alfa 2, posee efectos analgésicos importantísimos que son notables al compararlo con los opioides, ¿verdad? Cuando la dexmedetomidina es utilizada al final del procedimiento, tiene mejor estabilidad dinámica y mejor respuesta al dolor. Como ya habíamos hablado, la desmetomidina se utiliza en anestesia peridural, anestesia raquídea, en bloqueos periféricos, incorporando los anestésicos locales, y lo mismo. Incluso se puede utilizar dosis de infiltración local con desmetomidina, que estuvo asociado con una alta más temprana de lo que sería el PACU, ¿verdad?, que es la unidad de cuidados postanestésicos. Y bueno, con esto terminamos lo que sería la presentación. Queremos darle la palabra a la doctora Nelly para agregar algunas cosas o dar opinión de algunos jefes que ponen en práctica este fármaco. Y muchas gracias. Bueno, queda abierto el micrófono para los colegas que quieran aportar sus experiencias. Yo sé que muchos de los que están acá están usando en sus prácticas diarias ya la dexmedetomidina. No sé, el doctor Gil en la terapia, eh, y otros colegas que están haciendo uso de este fármaco para disminuir, así como dijo el doctor Sala, el uso de opiáceos y también de hipnóticos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Hola, Eh, profe. sí, la verdad que la desmetomidina desde hace unos años que vino y se instaló en nuestro país allá por el año 2012, 2013, desplazando la clonidina que anteriormente era utilizada en este contexto, pero con una mayor afinidad sobre los receptores alfa 2. Entonces, de a poquito fue posicionándose mucho
en lo que es la especialidad. Aún todavía no tenemos mucha, eh, o sea, no tenemos mucha, digámosle, disponibilidad en nuestro nivel hospitalario. De repente tenemos temporadas que no la tenemos. A nivel privado siempre tenemos a disposición. Pero, en fin, es importante conocer a este fármaco que vimos que ya está avalado por múltiples publicaciones para su utilización en por diversas vías y en diversos tipos de pacientes, desde pediátricos, lactantes, hasta pacientes eh, eh, adultos mayores. En nuestra experiencia, bueno, desde que empezamos a utilizar, evidentemente la disminución del consumo de inhalatorios y opiáceos es fenomenal al hacer una dosis de carga y de mantenimiento, que de repente a uno le da temor que sea tan poco la demanda que tiene el paciente. Entonces, hay algunos estudios que por ese motivo recomiendan justamente su utilización eh, sí o sí con monitoreo de la profundidad anestésica con BIS para justamente dar una tranquilidad y justamente regular la administración de los otros fármacos para no potenciar mucho tampoco el efecto sobre la disminución de la presión arterial y la disminución de la frecuencia cardíaca. En estos últimos años tenemos la experiencia que hicimos justamente el año pasado con la doctora de Geyer, el trabajo en el cual administramos por vía perineural, ¿sí? A la mezcla de anestésicos locales, en el cual ella encontró, sí, evidentemente una prolongación del efecto analgésico, sin mucha significancia en prolongación del bloqueo motor. A una dosis que ella había hecho de 1 microgramo kilo peso. Y unos años atrás con la doctora Lucina Solís también habíamos hecho dexmedeto por vía intranasal en pacientes pediátricos, que era para sedación en pacientes de otorrino, sedación previa en la sala de espera, también con muy buenos resultados. Bien, y básicamente, bueno, eso es lo que les puedo aportar con respecto a este tema, que creo que es muy interesante, y felicitaciones por la presentación. Gracias, profe. Yo tengo una consulta. Zulma Gracias, profe. Romero. Si hay algún otro jefe médico de planta que quisiera compartir alguna experiencia. Yo tengo una consultita, no sé si me escuchan. Adelante, Zulma. Al doctor Cristian y al doctor Gil, de la experiencia que ellos tienen con la desmetomidina en pacientes para terapia. Si pueden comentar. Si no están ahí, bueno, nosotros estuvimos viendo los protocolos, no sé si después ellos quieren comentar. Si la desmetomidina acá en Paraguay, justamente le voy a dejar ahí a cargo al doctor Gil para que hable después. Pero en los protocolos justamente que estuvimos viendo con el doctor Cristian Ramírez, su utilización está indicada en ciertas condiciones. Ahí veo que está Cristian. Entonces le voy a ceder la palabra al doctor Cristian y al doctor Gil, entonces, para que hagan el comentario. Pensé que no estaban, pero ahora veo que están conectados. Pero sí, están en los protocolos de utilización. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, sí, buenas noches. Discúlpenme, tenía que configurar nomás el micrófono, por eso no estaba pudiendo contestar. Sí, en cuanto a mi experiencia, nosotros por protocolo teníamos o le manejábamos a todos los pacientes que ingresaban a la terapia intensiva, llamémosle un postquirúrgico o un paciente que venía accidentado o algún quemado,
Lo primero que entraban, que cuando venía la urgencia era con remifentanilo y propofol. Nosotros cambiábamos el remifentanilo por sufentanilo y manteníamos sufentanilo con propofol. Si añadíamos la desmetomidina en dos casos. Uno, los pacientes, por ejemplo, que quirúrgico, que mandaban demasiada anestesia, se añadía desmetomidina y o ketamina para disminuir la concentración o el uso del propofol para evitar el síndrome asociado a propofol. Y también usábamos la desmetomidina en el otro caso en los pacientes que ya con cierto tiempo dentro de la terapia intensiva que tenían o un destete o se le colocaba una cánula traqueal y teníamos que hacer la adaptación a ese sistema respiratorio, entonces disminuíamos primeramente el propofol, añadíamos desmetomidina y disminuíamos la dosis del sufentanilo para que el paciente empiece a despertar y empiece a tener un mejor destete, una mejor adaptación con el respirador. La desmetomidina, lo único que quiero añadir, que escuché que nadie dijo al comienzo, que es de dosis hasta 1 kilogramo. Nosotros allá usamos dosis máxima de 1,4 microgramos por kilogramo por hora. El doctor Gil levantó la mano. Adelante, Sí. doctor Gil. Buenas noches para todos. No sé si me están oyendo. Sí, claro. Bueno, hago mi aporte. Sí, definitivamente dentro del ambiente del intensivismo hoy día es un compañero diario este fármaco. Y haciendo un poco un retrospectivo del año 2015, en donde yo empecé a manejarme en ese ambiente, a lo que es el día de hoy, cambió bastante el posicionamiento de esta droga dentro de la terapia intensiva. Un poco en los inicios fueron un poco reticentes a su utilización dentro de la terapia intensiva como coadyuvante, porque por la alta prevalencia de los pacientes chocados que existen en la terapia intensiva. Inicialmente, siguiendo las recomendaciones, hacían esa dosis de carga de 1 microgramo kilopeso para posteriormente pasar la infusión de mantenimiento. Y acentuaba bastante el requerimiento de las drogas vasopresoras inotrópicas. Entonces lo que yo fui viendo en el transcurso de este tiempo es que se fue obviando esa dosis de carga y entonces el uso de coadyuvantes se hace directamente con una dosis de mantenimiento y buscando el RAS adecuado de los pacientes de esa manera. Eso por un lado, ¿verdad? Y en cuanto a otra indicación que es fundamental y que hizo que se posicione bastante esta droga dentro del ambiente del intensivismo, es su utilización como un fármaco, ya sea tanto profiláctico como terapéutico para el delirium. El delirium dentro del ambiente del intensivismo, el delirium hiperactivo es muy prevalente y sobre todo en nuestro país. En países de primer mundo, probablemente Cristian se haya manejado así con drogas como remifentanilo o infusiones de propofol, pero acá en prácticamente todas las terapias intensivas del país lo que se utiliza es benzodiazepina y a una dosis muy alta. Y eso trae aparejado la presencia de delirio hiperactivo que dificulta bastante el destete de los pacientes. Y la desmetomina vino un poco para paliar ese déficit existente, ¿verdad? Entonces, otra indicación importante que vino a posicionar esta droga dentro de la terapia intensiva es para aquellos pacientes con delirio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpame, doctora, quería acotar, como dijo el doctor Gil, exactamente lo de la dosis de carga. Nosotros también no hacíamos dosis de carga, sino simplemente comenzábamos y buscábamos el RAS adecuado. Normalmente comenzábamos entre 1 a 1,4 microgramos kilogramos hora y íbamos disminuyendo según necesidad. Y bastante importante lo del delirio, del delirio hiperactivo. Teníamos muchos pacientes de la sala común que entraban a terapia intensiva por delirio hiperactivo, ya sea por dolor o por algún tipo de hipoxia o lo que sea, y también se manejaba de hecho que nosotros primero con clonidina, y si la clonidina no surgía efecto, pasábamos vamos a decir, escalábamos a la desmetomidina. Gracias.
muy valioso los aportes de los colegas. Gracias al profesor Delgado por la ayuda que nos brindó para presentar este tema y también Doctora, es muy rica su experiencia. eh, Eh, sí, Doc, Carlos, adelante. discúlpame que te interrumpa. Una última cosita que me quedó en el tintero, que también le quería preguntar a la gente su experiencia con la dexmedetomidina como coayudante en la anestesia raquídea. He visto, también he realizado eh, dexmedetomidina por vía intratecal en el contexto de la prolongación que produce del efecto justamente que estamos buscando. Y ahí, bueno, esas dosis que se pusieron 5 a 7 sí, de hecho que varios trabajos dicen que hasta esa dosis es suficiente porque da un equilibrio entre la prolongación del efecto y el menor impacto sobre las variables hemodinámicas, menos disminución de la frecuencia cardíaca, menos hipotensión arterial, mientras que por dosis por encima de 10 microgramos ya la repercusión hemodinámica por esa vía, entonces ya es muy importante. Entonces no sé si hay gente que tiene experiencia, suele utilizar como coayudante en la anestesia raquídea. Lule. Buenas noches, sí, ¿qué tal? No, yo quería comentarles un poquito mi experiencia de medetomidina en anestesia raquídea, que yo lo utilizo bastante, particularmente en cirugías plásticas, porque generalmente son cirugías largas y la utilizo a una dosis entre 5 a 10 microgramos, ¿verdad? Generalmente con bupi pesada. Y me prolonga bastante la duración de acción, generalmente entre 4 a 5 horas, aguanta bastante bien. Y también, aparte de la prolongación, da una buena analgesia postoperatoria, ¿verdad? Eh, y bueno, más que nada eso, ¿verdad? También suelo utilizar vía intravenosa, así como estuvieron comentando, la misma dosis, con una dosis de carga de 1 microgramo kilo peso. Generalmente cuando hay pacientes que se les cuesta mucho sedarle ya con midazolam, con propo, o hay pacientes que consumen mucho o medicamentos para dormir, todo eso, entonces ahí generalmente lo utilizo, ¿verdad? Lule, una preguntita. Sí, sí, sí. En cuanto al bloqueo motor con Sí. la Raki que suele hacer con el agregado de desmedeto, ¿cuánto tiempo más o menos el bloqueo motor que suele tener? O sea, que tienen los pacientes, que Que suele tiene el ver. paciente, y generalmente mínimamente 4 horas. Ah, ese es el bloqueo motor, ¿verdad? Motor, sí. Ya. No tuviste una prolongación excesiva nunca así con esa dosis, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? No tuviste casos con prolongación muy excesiva del bloqueo motor. Y El tiempo. em, tuve una vez Ah, ¿y que cuánto tiempo duró más o menos más, fue? sí, y más o menos 8 horas, ¿verdad? Fue Ah, una vez, sí, ¿verdad? ya. Pero de- en mi experiencia, ¿verdad? Una vez lo que sí constaté eso. Ajá, de lujo. Gracias, Lule. Dale, dale.
¿Alguien más quiere contar su experiencia con la desmedeto? Hola, La Gaby. hola. Sí, yo quisiera saber nomás si cuando leyeron, si encontraron alguna diferencia en el tiempo de prolongación en cuanto a bloqueo periférico en relación al sitio que se realiza. Por ejemplo, supra versus interescalénico o femoral. Si se encontró nomás alguna diferencia. De por ahí no. ¿Qué tal, no. Gaby? Hola, hola. No, la verdad que no, ya yo por lo menos no recuerdo esa especificación, pero sería interesante un poquito ahora. Vamos a repasar un poco estos artículos a ver si es que eh, Jefe, Con se relación. si me dan tiempo, yo encontré una parte donde especificaban la diferencia de tiempo según qué región de bloqueo era. Si me dan tiempo, voy a abrir el artículo y les voy a decir el tiempo. Sí, pero lo que yo entiendo es sí, Sí, con sí, respecto al esa es la pregunta. impacto de la dexmedetomidina, ¿verdad? ¿Cómo? Es la pregunta. El impacto de la dexmedetomidina si también hace diferencia de acuerdo a la región, ¿verdad? Sí, y en cuanto al tiempo, lo que dijo Sí, Nadia, justamente. sí, encontré en un estudio que se hizo, les voy a decir, en la revista Sociedad Española del Dolor. En ese estudio, ¿verdad? En- Especificaron, ¿verdad? Cuánto tiempo era según cada región. O sea que existe Eh, diferencia. sí, dice metomidina y bloqueos de extremidad superior. Em, ah, en extremidad superior dicen bloqueos del plexo braquial. Produce un aumento, ¿verdad? En la duración de la analgesia en un 53%. Y el bloqueo motor aumentó en un 38%. Eso es a nivel del plexo braquial. Luego en los bloqueos de miembro inferior, ya sea como bloqueos del nervio femoral, ciático y osafeno, ¿verdad? La duración de la analgesia fue en un 67%, aumentó, o sea, más que el bloqueo superior, ¿verdad? Y la duración del bloqueo motor aumentó en un 107%. O sea que en bloqueos de miembro inferior tiene mayor analgesia y más duración, ¿verdad? En el Al bloqueo agregar. motor, mm, según Y, este estudio. y no encontraste nadie si hay el grado de sedación a través de esos bloqueos también. O eso ya no encontré. No, Ya no hablaba más bien de eso eso. no Ah, especifica bueno, eso. No. ya. Mm, ya. Gracias. Aclarado Da- mi duda. Dale, jefa. Sí, así mismo. Generalmente lo que ocurre es también entonces hay una correlación de prolongación de acuerdo al sitio, ¿sí? Como se observa normalmente como si no hubiese habido la administración coadyuvante de ese método, nada más que se prolonga en los dos sitios también. Y según tengo entendido, realmente todas estas dosis utilizadas no han demostrado ninguna repercusión sistémica cuando se utilizan por vía perineural. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Y bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias jefes. Damos como terminada la reunión. Muchas gracias por sus aportes, jefes. Perfecto, muchas gracias para todos por haber participado también. ¿Sí?
Dale. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, doctora Nelly. Gracias a todos por asistir.